en el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso Juan el Bautista decía, no hombre, no soy nada, no soy digno de desatarle las correas del calzado, no soy digno. Dice, porque yo bautizo con agua ciertamente para arrepentimiento de pecados, pero de ahí viene el que bautiza con el poder del Espíritu Santo y fuego. Y yo tengo que nacer de dos cosas para poder entrar al reino de los cielos. Yo tengo que nacer del agua y del Espíritu. Yo tengo que... El agua es arrepentimiento, es el principio. La experiencia de nacer del agua es cuando usted le entrega su vida a Cristo y después un reflejo del paso que ella dio, un reflejo de que ya ha nacido de nuevo, un reflejo de que usted, de que Cristo mismo está viviendo a través de usted y que usted está cambiando, es que se mete al agua y es una señal del cambio que ya ocurrió en usted. Una persona que se bautiza en agua es una persona que primero tuvo un cambio interior, una experiencia personal con Cristo resucitado, es liberado, es perdonado, Dios pone un corazón nuevo y hay gozo en su corazón, está en paz con Dios, está libre de culpa. Esa persona, esa experiencia que acaba de tener sobrenatural, él expresa al bautizarse en agua. Porque el agua simboliza que él, por la fe, murió a su vida pasada, fue sepultado cuando se mete bajo el agua y cuando sale, es una vida nueva en Cristo. Por eso el eunuco, ¿se acuerdan que Felipe andaba por ahí y se le aparece el Espíritu Santo de Dios, que es el que evangeliza, es el que nos dice, vete para acá, vete para allá, es el que gobierna la iglesia, es el que guía a los hijos de Dios? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve y háblale a ese, acércate a ese. Y iba en el carruaje el eunuco de una reina, y entonces estaba ahí leyendo un libro de Isaías, y se acerca a Felipe y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Y dice, es que no entiendo, no hay quien me explique esto. Y entonces estaba abierto en el libro de Isaías cuando estaba hablando del capítulo 53 de que Jesucristo había de morir como un cordero inmolado por nuestros pecados. ¿Y de quién está hablando? Y fue cuando Felipe le dice, es de Jesucristo, Cristo es el que murió por tus pecados, y de ahí lo llevó a Cristo. Y la persona que estaba ahí, el eunuco, tuvo fe y creyó y tuvo un encuentro personal con Cristo resucitado, nació de nuevo y estaba gozoso, había paz en su corazón, había encontrado a Dios. Y luego le dice el eunuco, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Yo quiero expresar mi fe de lo que ya ocurrió aquí, quiero expresarlo. Dijo, no, nada, es impedimento, y ahí lo bautizó. Es el principio, pero es el principio, hermano. Es el principio de la vida sobrenatural. Es como cuando naces y luego ¿qué sigue? Pues sigue alimentarte, crecer, madurar, y ahí vas creciendo, pero tiene que haber un buen principio, tiene que haber un nacimiento. Pero le dice la palabra que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, porque una vez que tú naces tienes que estar buscando, pidiéndole a Dios, Señor, necesito más de tu Santo Espíritu. Tienes que convencerte que la vida cristiana nueva que vives es únicamente lograda con éxito si estás lleno del Espíritu Santo. Por eso tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios, Dios se lo da a los creyentes. ¿Y quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Cristo mismo. Tú dices, Señor Jesús, lléname de tu Santo Espíritu. Pero para que haya esa llenura tiene que haber sed. Tiene que haber sed. Tiene que generarse una sed. Por eso dice la palabra de Dios que en el último día de la fiesta gritó Jesús a toda la multitud, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva y saltarán hasta la vida eterna. Entonces, ¿a quién tienes que ir? A Jesús. ¿Y quiénes son los únicos que van a ir a Jesús para ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Los que tengan sed. Yo te voy a decir una cosa, que en esta semana se recuerda la caída de Pedro. ¿Se acuerdan? La caída de Pedro fue muy dramática, porque días antes Pedro, por estos días entre lunes y martes, Pedro le dice, es necesario que el Hijo de Dios vaya a Jerusalén y los
sacerdotes y los líderes religiosos muera y lo crucifiquen y después resucitará el tercer día. Y le dice Pedro, Señor, aunque todos te abandonen, y dice Jesús, y todos me abandonarán, porque se tiene que cumplir la palabra que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y dice Pedro, no, Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y sabemos la historia, cómo Pedro quería seguir a Jesús con sus propias fuerzas, tenía buenas intenciones, pero únicamente es posible seguir a Jesús lleno del Espíritu Santo. No es posible seguir a Jesús, vamos a fracasar. Por eso el cristiano que quiere seguir a Cristo con sus fuerzas fracasa y se rinde y se desanima, ya no quiere ir a la iglesia, porque no ha comprendido que es únicamente en el poder del Espíritu Santo que puede caminar en victoria. Y es únicamente que da el Espíritu Santo a Cristo, es el que da el Espíritu Santo a los que se lo piden. Para que Cristo te llene del Espíritu Santo, tú tienes que decirle, Señor, tengo sed. Tengo sed de ese poder, porque yo estoy cansado de vivir una vida tibia, una vida con mis fuerzas. Quiero seguirte, pero fallo continuamente. Pedro no estaba convencido del Espíritu Santo porque estaba muy pagado de sí mismo. Era el líder. Tenía historia de victorias con Jesús. Era el primero que había dicho, tú eres el Hijo de Dios viviente, el Mesías. Era el primero que había caminado sobre las aguas. Él tenía mucha confianza de que de todos el más valiente era él. Amaba a Jesús, sí lo amaba, pero lo amaba en sus fuerzas. Entonces, después del fracaso de Pedro, cuando se cumple la profecía de Jesús, dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Y fueron casi 40 días, hermanos, de que resucita Jesús y se aparece a multitudes, a todos los discípulos se les fue apareciendo, a los discípulos, a los apóstoles. Y entonces en una de esas veces está Pedro y está en la playa y está viendo una comidita ahí con un pescado, y llega Jesús y se le aparece, no lo reconoce, y después le reconoce y le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Y lo restaura Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y lo pregunta 3 veces, ¿y me amas? Y Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces les dice, vayan a Jerusalén y esténse ahí, porque tiene que venir, tiene que descender el poder del Espíritu Santo para que puedan ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra, para que puedan testificar de que son mis discípulos, de que son victoriosos, de que viven una vida sobrenatural. ¿Quién crees de todos los que estaban ahí? ¿Quién crees que tenía más sed cuando estaban orando en el aposento alto para que el Espíritu Santo de Dios los fueran investidos del poder del Espíritu Santo? ¿Quién crees que tenía más sed de todos? Pedro. Estaba convencido, había querido seguir a Jesús con sus propias fuerzas, se había fracasado rotundamente, avergonzosamente. Los demás huyeron, pues él lo negó públicamente. Creo yo que Pedro era el que tenía más sed de todos. Que cuando estaban ahí reunidos como 120, y que ¿quién fue el que envió al Espíritu Santo? ¿Quién envió al Espíritu Santo? Cristo Jesús resucitado. Cuando el Espíritu Santo fue enviado es porque ya estaba saldada la deuda que la humanidad tenía con Dios. La manifestación de que vino el Espíritu Santo y llenó su corazón, cambió su corazón, los transformó como fuego. Dice la palabra de Dios que ellos fueron transformados. El primero que salió, el que lo había negado, fue el primero que salió, fue Pedro. Dijo, hey, no se estén burlando aquí, hay esto que acaba de suceder, lo que venía. Empezó a predicarles a 3,000 gentes que se convirtieron. Era otro Pedro. Estaba transformado ese Pedro. ¿Quién lo transformó? La experiencia con el Espíritu Santo. Y a partir de ahí fue de victoria en victoria Pedro. Fue experimentando más el poder de Dios. Tenía visiones, tenía sueños, o sea, era otro Pedro. Tú te pones a leer la vida de Pedro después de la experiencia del Espíritu Santo y es una vida diferente a la del Pedro que caminó con Jesús 3 años. Y la diferencia la hace el Espíritu Santo de Dios.